Tengo el honor de estar con todos ustedes, al mismo tiempo agradecer al Instituto Carrión por la invitación para poder dictar este curso, en realidad esta ponencia, perdón, pero quiero enfocarlo y quiero que esta ponencia, que también tenido la oportunidad de dictarla en otras instituciones, con licenciados, con médicos, con otros profesionales, pero también quiero que esta ponencia sirva para todos los técnicos de laboratorio, puesto que es un campo de acción importante en la cual cada uno de ellos tiene que comenzar a involucrarse. Es un campo tal vez que en el proceso de formación en el instituto se ha tocado muy vagamente o tal vez con poca claridad, puesto que es una área científica o parte de las ciencias del laboratorio que cada vez se pone más de moda y en su momento va a llegar a ser un laboratorio de importancia o de común uso en las ciencias del laboratorio clínico aquí en nuestro país, puesto que en otros países es un laboratorio de rutina o inclusive muchas veces de uso normal, ¿no? Entonces, quiero que comencemos a entender ciertos criterios, ¿no? De dónde viene, qué es lo que voy a hablar, de dónde se va a poder conversar respecto a este tema, pero quiero que entiendan de que la biología molecular y la genética se aplica a diferentes campos de acción, a diferentes áreas, entre otras, ¿no? Podríamos hablar de que se usa biología molecular para agricultura, se usa biología molecular para ciencias farmacéuticas, más o menos ustedes recuerdan, o bueno, ustedes saben que nos hemos estado aplicando la vacuna de COVID los últimos meses, ¿verdad? Y los últimos años. Estas vacunas en un principio eran primero de un virus atenuado, después salió de ARN, no sé si se acuerdan, ¿no? Y todo el mundo después quería la de ARN, la de Pfizer o otra clase de vacunas, entre muchas otras, y ahí es donde se usó inclusive la biología molecular, puesto que están poniendo en las vacunas, ¿no? Tecnología molecular, puesto que nos han puesto material genético, un ARN mensajero específicamente, que va a ingresar al cuerpo y el cuerpo, a través de una transcripción o una traducción de ese ARN mensajero, la producción de una proteína. ¿Cuál era esa proteína? La proteína Spike, ¿no? La proteína que se encontraba o que se encuentra en el SARS-CoV-2 o en el virus de SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de la COVID-19, ¿no? Esa proteína finalmente iba a, a producirse en el cuerpo a través de nuestras células y nuestras células iban a atacarla como desconocidas, produciendo así el proceso de inmunización, ¿no? Y así es que la biología molecular no solamente se aplica a este campo, sino ven también que a las ciencias forenses, ¿no? Hacemos recogida de muestras, entre otros, ¿para qué? Para poder identificar diferentes indicios de alguna escena de crimen, ¿no? Ciencias médicas o medicina también se usa mucho para las terapias genómicas, las terapias que se usan para tratar cáncer, pacientes que tienen alguna deficiencia a nivel de genes, mutaciones, translocaciones. La biología molecular y genética sirve para poder hacer tratamientos específicos, ¿no? Para poder curar, ¿no? Para poder curar o por lo menos diagnosticar, ¿no? También. Ahora, también se puede aplicar a la nutrición, al cáncer, como les mencioné, a la trombosis, entre muchos otros campos. Por eso decimos que la biología molecular es bastante amplia, ¿no? Pero quiero que sepan que como nosotros estamos involucrados en las ciencias del laboratorio clínico, la biología molecular y genética también tiene un campo dentro de las ciencias del laboratorio clínico. ¿Cuál es ese campo? En realidad, el diagnóstico, ¿no? La biología molecular nos va a servir para poder diagnosticar a nivel de laboratorio clínico o para generar procedimientos que me van a permitir tener un diagnóstico de tipo clínico o médico que nosotros desarrollamos en los laboratorios clínicos, ¿no? Ahora, la biología molecular es parte del laboratorio clínico, tal vez es un laboratorio especializado de nivel un poco más grande, no es tal vez un nivel 1 o 2, pero sí puede llegar a ser un laboratorio tipo 4, tipo 3 como mínimo, ¿no? Y poder desarrollarse sin ningún problema, por lo que la importancia de que ustedes conozcan el diagnóstico molecular o el área de biología molecular es importante para que puedan saber cómo desenvolverse en un campo de este, ¿no?
Ahora, la biología molecular y genética, como les indiqué, ¿no? Tiene aplicatividad en las ciencias del laboratorio clínico, formándose pues el diagnóstico molecular. A eso le llamamos biología molecular y genética aplicada a ciencias del laboratorio, le denominamos diagnóstico molecular, porque vamos a usar la biología molecular para desarrollar diagnóstico de laboratorio, ¿no? Ahora, se va a usar obviamente para diagnosticar enfermedades, y en este caso podríamos hablar de los virus que hemos estado teniendo últimamente, como es el SARS-CoV-2, el monkeypox o lo que vendría a ser la viruela de mono, e incluso ahora estamos hablando del dengue. También desarrollamos biología molecular para el diagnóstico de dengue, ¿no? Ahora, quiero que sepan que dentro del diagnóstico de SARS-CoV-2, como para poder mimetizarnos o saber un poquito respecto a todo este procedimiento que se ha venido desarrollando, nosotros tenemos cercanía, puesto que a veces ustedes han desarrollado o todos hemos podido desarrollar el hisopado nasofaríngeo, ¿verdad? Hemos estado desarrollando la toma de muestra, entre otros, y después todos le decían prueba molecular, ¿no? Prueba molecular. Entonces, nosotros éramos parte importante de esa primera parte, que es la toma de muestra, y se mandaba para desarrollar la prueba molecular. Ahora, la prueba molecular en su momento a veces era PCR, pero en unos casos era RT-LAMP, que era otra técnica, pero también que es biología molecular, o la CPA, que también era una tecnología molecular, o muchas otras, ¿no? Que se pudieran haber desarrollado como producto de la necesidad de diagnóstico molecular en el país, ¿no? Aquí podemos ver 3 de ellas como parte de la experiencia que se ha tenido en el país. Ha habido otras también que se han desarrollado, e inclusive posteriormente la genotipificación, que vendría a ser, por decirlo así en resumen, como una impresión del material genético del SARS-CoV-2 para poder identificar qué SARS-CoV-2 es, ¿no? Entonces, recuerden un poquito la prueba PCR, que es la RT-qPCR, ese es el nombre completo, que es retrotranscriptasa quantum PCR, que es cadena de reacción de polimerasa, y la RT-LAMP, ¿no? Que es la prueba de amplificación isotérmica mediada en la retrotranscriptasa, y la CPA, que es la Cross Priming Amplification, que vendría a ser una prueba modificada para desarrollar también el proceso de amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, ahí están las pruebas. Miren, hay pruebas moleculares que se pueden visualizar solamente con color, ¿no? Para que vean que no es tan complicado, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos la prueba RT-LAMP colorimétrica, o la C, como le he puesto allí, podemos ver que si era rosado, era negativo. Si era amarillo, era positivo. Entonces, no necesitábamos tal vez equipos tan complejos, ¿no? Y podíamos desarrollarlo y saber a través del color si la prueba era positiva o negativa, ¿no? Ahora, cuando hablamos de RT-qPCR, ya hablamos de la prueba PCR en tiempo real, que podíamos ver las gráficas, ¿no? Y saber cuál es la amplificación o si se ha podido desarrollar el diagnóstico de la enfermedad de COVID u otras también inclusive a través de gráficas PCR, ¿no? Que ahí vemos ahí un grafiquito PCR prácticamente. Y las pruebas de RT-CPA, que vendrían a ser una prueba rápida, eran pruebas que se desarrollaban en máximo 45 minutos y podíamos tener un diagnóstico de COVID de manera rápida, ¿no? A comparación de las otras que tardan cerca de 3 a 5 horas para desarrollar todo el proceso de una sola prueba de un paciente, ¿no? Entonces la RT-PCR era un equipo automatizado que lo vamos a ver en un ratito para que ustedes puedan saber que no es nada difícil desarrollar estas técnicas. Ahora, ustedes conocen todo el proceso de laboratorio clínico, por eso les decía que el laboratorio molecular es parte del laboratorio clínico en muchos laboratorios, solo que está tal vez en espacios diferentes, pero que se desarrollan básicamente bajo las mismas parámetros del laboratorio de diagnóstico en general, ¿no? Los laboratorios clínicos. Y es por eso que el laboratorio de diagnóstico molecular tiene una fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica, ¿no? Entonces, desde la preanalítica con la toma de muestra de los hisopados nasofaringios o otra clase de muestras en general, hasta la fase analítica, ¿no? Que es el proceso de desarrollar el proceso de extracción de ácidos nucleicos, o sea, del ADN o ARN en el caso de COVID, y posteriormente a la fase de lectura o la amplificación de ácidos nucleicos para poder interpretar los resultados y posteriormente tener un resultado positivo o negativo.
¿no? Ahora, tengamos conceptos básicos de laboratorio de diagnóstico molecular. Importante para poder entender ustedes como profesionales técnicos en qué área me voy a desarrollar o en qué área yo puedo tener un campo laboral, porque que van a ver más adelante es cómo ha sido la explosión del diagnóstico molecular a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay un campo que está allí que ustedes pueden tomar y les genera oportunidades laborales. ¿Ok? Entonces, quiero que vean que el laboratorio de diagnóstico molecular, como le dije, dentro de la normativa, es parte, pues, de una categoría de laboratorio clínico, ¿no? Específicamente un laboratorio tipo 4, en algunos casos tipo 3, que se desarrolla tal vez de manera aparte en tema de infraestructura, puesto que son áreas diferentes, ¿no? Son áreas que no se pueden juntar en un mismo piso o en una misma secuencia, puesto que el laboratorio de biología molecular son laboratorios especializados, ¿no? Recordemos eso. No es que, yo tengo laboratorio clínico, voy a armar mi laboratorio de biología molecular en el mismo piso. No, no se puede. Hay una estructura, hay una forma de cómo se desarrolla y hay un flujo de muestras, un flujo de desarrollar el diagnóstico molecular actualmente a nivel mundial y obviamente también a nivel de normativas peruanas ya existe todo este proceso de cómo se va a desarrollar el diagnóstico de COVID o de cualquier prueba molecular en el proceso de un laboratorio de biología molecular. Entonces, quiero que sepan que hay todas estas áreas. Mira, las áreas de digitalización y administración. Les he puesto ahí una referencia para que ustedes vean que hay una puertita y ventana, ¿no? Puertita significa que vas a poder ingresar, ¿no? Pero dense cuenta que solamente se puede ingresar por esa parte, ¿no? La ventanita que estamos viendo allí es una ventanita de transferencia, es una ventanita que podríamos decir que se transfiere algo o se manda algo y comúnmente está también con un mecanismo que permite desinfectar, limpiar, o UViar, le decimos, a través de prender una luz UV para poder eliminar cualquier contaminante que podría terminar en una prueba molecular y generando falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Entonces, como ven acá hay un motorizado, ¿no? Acá hay un motorizado que normalmente va a llegar con sus muestritas o una persona que va a llegar obviamente capacitada para poder dejar muestras. Y va a haber un área que se llama ROM, un área que se llama área de digitalización o administración, un área que se llama área de alipotado, área de extracción, área de amplificación, área limpia y exclusa, ¿no? Entonces, el área ROM es un área de recepción y obtención de muestras, ¿ya? Normalmente en un laboratorio de biología molecular van a llegar a través de una ventanita de transferencia o una ventana de recepción las muestras con las fichas epidemiológicas o las solicitudes del laboratorio van a ingresar a través de una ventana de transferencia o la recepción de un motorizado, contar obviamente las muestras. Este es un campo netamente del técnico de laboratorio, ¿no? Y quiero que entienda que en el área ROM tiene que haber técnicos capacitados en el proceso de preanalítica, ¿no? Ahí normalmente hay un proceso en la cual hacen la recepción de las muestras, generan el proceso de codificación de muestras, el orden de las muestras, todo con un sistema depende obviamente de la plataforma que tenga el laboratorio de biología molecular, pero comúnmente los laboratorios ordenan de 92 a 96 muestras, o sea, de 92 y 92, 92 y 92. Ahora, ¿puede ser menos? Sí, puede ser menos, ¿no? Pero máximo pueden mandar muestras de 92 en 92 hacia el área de alicuotado, ¿no? Entonces se va a armar allí, lo que va a ver el técnico es la ficha epidemiológica de la solicitud que coincida con el tubo, que el tubo tenga 2 hisopos, que el tubo tenga la cantidad de 2 a 3 ml de lo que vendría a ser el medio de transporte viral, ¿no? Que la tapa esté bien cerrada, que estén los nombres, el DNI del paciente y que coincida, ¿no? Todo eso se va a verificar y el motorizado obviamente se va a ir. Ustedes van a quedarse allí en ese área ROM que vamos a tener. Vamos a tener refrigeradoras, ¿no? Vamos a tener mesas de trabajo, vamos a tener computadoras también. ¿Por qué? Porque necesitamos generar los códigos de barra de cada muestra, ¿no? Es un área en la cual tienen que usar todo lo que vendría a ser la implementación de EPPs completo, ¿no? Puesto que estamos hablando de un área que está en contacto con todo lo que vendría a ser el virus, ¿no? El virus y está allí, ¿no? Pese a que todo está cerrado, etcétera,
tenemos que mantener los niveles de seguridad, que recuerden que ahí es un nivel de seguridad nivel 3 como mínimo, ¿no? Lo que indica la norma. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya cotejé, todos los tubos está perfecto, tengo un área al costadito, que es un área, o bueno, estoy dando más o menos la estructura de cómo se da el flujo, ¿no? Tengo un área en la cual voy a mandar, ¿de qué? Las fichas epidemiológicas o las solicitudes, ¿para qué? Para que las digiten, ¿no? Para que las le generen la parte administrativa u otros, ¿no? Para que las suban al sistema nacional, para que después puedan generar listas de trabajo, ¿no? En toda la parte de digitalización o administración, ¿no? Entonces, recuerden, el técnico de laboratorio, mire, ingresan al área ROM aquí, ¿no? Y por el mismo lugar por donde ingresan, salen, ¿no? No hay un cruce, no es que yo me voy a ir, no, me voy a ir un ratito para el área de proceso. No, no puedo. No hay manera de cómo tú puedas entrar al área en este momento, ¿no? Ahora, el área de digitación también. Aquí quienes trabajan auxiliares, ¿no? Trabajan digitadores, ¿no? Que no tienen que ver con laboratorio, y muchas veces contratan inclusive a técnicos debido a su conocimiento en la parte toda administrativa, para el manejo de la parte administrativa de digitación y el correcto también manejo de listas de trabajo para poder desarrollar el proceso en el laboratorio, ¿no? Entonces, igual, el digitador comúnmente no tiene contacto con el laboratorio más que ingresa y sale, ¿no? Igual el área roja. Ahora, ¿no? Esto es porque hay técnicos designados para esta área, pero también hay técnicos que pueden ingresar por esta área, por la puerta principal de pasillo, ejemplo, y van a ingresar a un área, ¿no? Que se llama el área de alicuotado, ¿no? Miren, y el área de alicuotado tiene una ventanita con el área ROM, o sea, los colegas técnicos le van a pasar las muestras, que ya están todas así designadas, ¿no? Y obviamente con las listas de trabajo que le vaya dado el área de administración o digitación, y luego pasar al área de alicuotado, ¿no? El área de alicuotado va a recibir esas muestras completas, ¿no? Así como le hemos visto los tubitos que hacemos el hisopado nasofaríngeo, e inmediatamente ahí vamos a tener cabinas de bioseguridad. Y el técnico también, muchas veces se ha encargado esto al técnico de laboratorio. El técnico de laboratorio agarra las muestras grandes y comienza a formar el alicuotado de las muestras. ¿Qué quiere decir? Que en las cabinas de bioseguridad va a comenzar a desarrollar el cargado de 500 microlitros de la muestra total hacia a lo que vendría a ser crioviales para el debido proceso. En el proceso posterior se va a manejar únicamente pequeñas fracciones del material extraído. Entonces, el técnico tiene la labor allí de desarrollar el alicuotado, ¿no? El afraccionamiento de estas muestras, como cuando hacemos con los sueros y queremos referenciar, igual. Hay maneras en las cuales están estandarizadas el proceso de alicuotado, pero todo eso lo van a hacer con cabinas de bioseguridad, ¿no? Ustedes van a ingresar a cabinas de bioseguridad y van a poder hacer el desarrollado, pero también manteniendo el orden que ha enviado el ROM. Nunca se pierde el orden o la secuencia del área ROM, ¿no? Eso se va a mantener hasta el final, hasta el proceso de emisión de resultados. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes han desarrollado el alicuotado, va a pasar al área de extracción de ácidos nucleicos, donde hay cabinas de bioseguridad y hay extractores de material genético, vendrían a ser de ácidos nucleicos, ¿no? Son extractores. Hasta esta área hay un proceso en el cual ustedes también intervienen. Aquí tenemos licenciados, ¿no? Tecnólogos médicos que están desarrollando la extracción de ácidos nucleicos, que pueden ser de dos maneras, ¿no? Manera manual, ¿no? Que es un proceso un poco más largo, que es extracción mediante columnas de sílica, o de manera automatizada, en la cual se hace mediante columnas electromagnéticas, que me va a permitir desarrollar la extracción de ácido nucleico mucho más rápido. Entonces, cuando se hace la extracción de manera manual, comúnmente el técnico participa en la asistencia. ¿Eso qué quiere decir? Prepara todo el material para el proceso de extracción de ácidos nucleicos, siempre con la protección o todo el EPP todo el tiempo. Ahora, ojo, importante para que sepan, en cada área es un EPP diferente. Yo no puedo ingresar con el EPP del área ROM al área del cotado, ni el área del cotado al área de extracción. En cada área tienes que cambiarte de EPP porque tienes que tener una secuencia de no contaminar las áreas con un EPP de otra área, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo saberlo, y te tienes que memorizar que en un laboratorio molecular el proceso de bioseguridad y biocustodia es muy importante, ¿no? Entonces, si tú más o menos en laboratorio clínico o inmunología u otros, tenías un proceso de cuidado X, multiplica esa protección o ese conocimiento de bioseguridad y biocustodia por 10, ¿no? Entonces tienes que echarte alcohol todo el tiempo, tienes que usar guantes, tu cabello no puede estar, no sé, a veces tenemos el cabello y estamos
sin la cofia o sin la gorrita, ¿no? Entonces, todo eso, hasta a veces quiero venir con chompa, ¿no? De lana y me voy a meter al laboratorio. No, ¿no? Inclusive la lana y ciertas sustancias, como inclusive el cabello y todo eso, puede intervenir en el proceso de las pruebas PCR y generar problemas posteriores. Entonces, tenemos que ir siempre con indumentaria, nos vamos a cambiar adentro del laboratorio, no me voy a venir con eso y me voy a llevar eso a la casa, ¿no? Como debe ser, ¿no? Van a usar sus EPPs, entre otros. Entonces, en el área de extracción, cuando se hace automatizado, yo he encargado inclusive muchas veces a que desarrollen esta área el técnico del laboratorio. ¿Por qué? Porque son procesos automatizados. Entonces, bajo la supervisión de un tecnólogo médico en el proceso de interpretación, puede haber un técnico en todo el material de extracción de ácidos nucleicos que es simplemente trasvasar una cantidad de muestra que han licuotado nuestros colegas en el área de licuotado y poner una cantidad que indica el inserto a las placas, ¿no? Que van a ser placas con perlas electromagnéticas que van a permitir ingresar a un equipo de extracción de ácidos nucleicos y ustedes van a programar inmediatamente y el equipo automáticamente va a desarrollar la extracción de ácidos nucleicos. Entonces ya después esas placas se la entregan a los licenciados para que los licenciados comiencen a trabajar para las otras áreas, que es el área de amplificación, el área limpia y la esclusa. Ahora, ustedes también van a ingresar al área que dice esclusa y área limpia, pero ¿para qué? Para todo el tema del UVEO, limpieza, desinfección y preparación de materiales limpios, ¿no? En esta área van a desarrollar igual, bajo la limpia. ¿Por qué hay una esclusa aquí? Porque esto es un área extra limpia. Estas son áreas sucias, áreas en donde vamos a manejar muestras. A partir de aquí ya no manejamos muestras. Aquí manejamos extracción de ácidos nucleicos, material genético, ¿no? Entonces, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, pero ya no está el virus contaminable, estoy manteniendo su material genético, difícilmente voy a manejar realmente la muestra, ya está aquí todo limpio, entonces por eso no puedo cruzar. Si yo salgo de acá, no me puedo meter jamás acá, tampoco me puedo meter aquí, ¿no? Tengo que limpiarme, llevar un proceso de cambio de PP, ingreso a una esclusa, aquí va a haber también un área para que te cambies, eches alcohol, etcétera, y vuelvas a ingresar para limpieza del área limpia. Comúnmente, un técnico que ingresa al área limpia es un técnico que se va a mantener por 1 mes o 2 meses ingresando a esa área para material genético, pero no va a poder estar ni en ROM ni en alipotado por esos meses. Tiene que cumplir función exclusiva el área limpia. De igual manera, si eres un técnico que desarrolla áreas ROM, alipotado o extracción, jamás puedes irte a otras áreas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un proceso de que puedes llevar amplicones, o sea, material genético, puedes llevar RNasas, enzimas degradadoras de material genético, que puede terminar generando falsos resultados en el área de amplificación, que es aquí donde se interpretan las gráficas PCR, ¿no? O las gráficas que se desarrollan en el proceso molecular. Más aún si sabemos que desarrollamos pruebas que no son PCR o que son formuladoras o generadoras de gran cantidad de réplicas de material genético, lo que puede generar mayor contaminación a las áreas. Y cuando se desarrolla una contaminación, señores profesionales, es un problema gravísimo, puesto que el laboratorio tendría que parar por un proceso largo, mínimo de 20 a 30 días, puesto que esto va a generar un problema gravísimo hasta desinfectar las áreas que se han contaminado por la contaminación cruzada. ¿Ya? Entonces, sabiendo, miren las áreas en donde se puede desempeñar. Son bastantes, desde el área de digitación, roma, licotado, extracción, área limpia. Y miren, solamente hay un área en la cual tal vez es más complicado ingresar, que es el área de amplificación, puesto que aquí se desarrolla una fase muy científica, que es el proceso de PCR, y al mismo tiempo la evaluación de los resultados y la validación de los resultados. Así que normalmente eso le va a competir al licenciado tecnólogo médico por la responsabilidad que amerita, ¿no? Y puesto que también va a sellar los resultados. Ahora, de manera genérica, el SARS-CoV-2 ya lo hemos visto, ya lo conocemos, ¿no? Tiene, obviamente, hemos venido estudiando esto los últimos años, ¿no? Y sabemos que el SARS-CoV-2 tiene una proteína o glicoproteína S, ¿no? Que es su corona, ¿no? Los spike, los cachitos que decimos, ¿no? Tiene proteínas M, N, ¿no? Ahí están específicamente, miren que está cubriendo la nucleocápside, ¿no? Y también tiene, pues, la envoltura, o tiene más o menos un tamaño entre 100 a 160 nanómetros, ¿no? Entonces ya lo conocemos, sabemos que por lo menos en molecular nos va a servir mucho esta proteína, que es la proteína S, ¿no? Y la proteína N también, que está envolviendo normalmente el material genético.
¿no? Y la proteína y las otras proteínas que van a estar comúnmente dentro de toda la estructura de la nucleocápside, ¿no? Ahora, el COVID-19 o el SARS-CoV-2, perdón, que causa la enfermedad de la COVID-19, es un conjunto, pues un conjunto de nucleótidos, ¿no? Cuando hablamos de genes, ¿no? Es un material como el genoma, ¿no? El ser humano también tiene un genoma, ¿no? Eso es grandísimo. El COVID-19 es una enfermedad causada por el SARS-CoV-2 que también tiene un material genético, ¿no? Y cuando vemos un material genético, está más o menos para el tema de diagnóstico molecular, van a ver que hay una secuencia específica, ¿no? Y van a estar los genes, el gen N, el gen E, el RDRP, pero van a ser proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Todo eso es el material genético. Tal vez eso ya es muy profundo, pero tienen que saber que vamos a manejar un material genético que no sobrepasa los 30.000 nucleótidos, ¿no? Que estando específicamente menos de 30.000 o 29.821 nucleótidos, ¿ok? Entonces, la retrotranscriptasa son enzimas, ¿no? Son enzimas que se van a agregar, ¿para qué? Para poder desarrollar las pruebas moleculares de la reversa. Quiero que sepan algo general, genérico. El COVID-19 es una enfermedad específicamente causada por virus de tipo ARN, ¿no? Monocatenarios le llamamos, ¿no? Entonces, ¿qué virus es? El SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-CoV-2 es un virus que no va a tener ADN, va a tener ARN. ¿Y qué es el ARN? Una pequeña hebra, ¿no? Si el ADN es 2 hebras, ¿no? Esta va a ser de una hebra, o la mitad, ¿no? Entonces, yo no puedo desarrollar diagnóstico molecular si es que yo no tengo 2 hebras, ¿no? Tengo que tener, obviamente, las 2 hebras. Entonces me dirán, profesor, pero ¿cómo voy a poder desarrollar la prueba molecular si el SARS-CoV-2 es solo una hebra, ¿no? ¿Dónde voy a abrir y todo el proceso de poder amplificar o generar más copias de este material genético? Ajá, por eso existe la retrotranscriptasa, que me va a permitir generar un ADN complementario, ¿no? Yo le voy a dar obviamente de manera artificial a este ARN material complementario para que lo complete y forme un ADN y poder trabajar con este ADN y este ADN poder amplificarlo y saber si el virus está presente o no, o el material genético del virus está presente o no, ¿no? Recuerden, el proceso de PCR, ¿no? Para que más o menos sepan de manera genérica, empieza con la denaturalización, que es un proceso en la cual el ADN va a abrirse, ¿no? Voy a denaturalizarlo normalmente con un poco de calor, eso permite que el ADN de que está todo, nosotros lo conocemos todo en hélice, ¿no? Como hemos visto en las clases, entonces la denaturalización va a permitir que esa hélice se abra, ¿no? Se abra, y después va a seguir el proceso de alineación, ¿no? Que es ya como está abierto, yo quiero comenzar a hacer una copia, ¿no? Comenzar a generar un proceso en medio de esas dos, ingresar para poder generar una copia, ¿no? Y después está el proceso de extensión, ¿no? En la cual ya la copia va a ser consecutiva, consecutiva, consecutiva de ese ADN que hemos fabricado básicamente, ¿no? Porque el SARS-CoV-2 me dio solo una hebrita, yo le he complementado con la segunda, y después hago el proceso de PCR, un ciclo de PCR que va a ser de naturalización, abrir, después poner los primers o poner la parte artificial para después generar la extensión con una polimerasa, ¿no? Entonces, saber que esto es un ciclo nada más. Podemos tener hasta 40 ciclos de este proceso, ¿no? De naturalizar, alinear, extender, y eso es un proceso en el cual va a aumentar la material y así voy a replicar. ¿Por qué se llama cadena de reacción de la polimerasa? Porque es una cadena de constante. Todo el tiempo se está realizando esta extensión de material genético, amplificación, amplificación, es decir, duplicados, ¿no? Si yo en mi muestra tengo 100, le estoy dando una cifra, ¿no? 100 ARNs del SARS-CoV-2, cuando se da un ciclo de PCR ya 200, ¿no? Segundo ciclo, 400, segundo ciclo, 800, y así se va amplificando. Es por eso que así yo tenga un poquito de material genético, yo voy a poder detectar certeramente a este virus o el agente patógeno, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol que ustedes desarrollan en este proceso, como les he dicho? La preanalítica, el ROM, la viroteca. ¿Qué es la viroteca? Van a poder, con las muestras que vienen en el área del licuotado, ustedes la van a
designar y la van a poder guardar. Si salen inclusive positivos, guardar a -80, que vendría a ser en congelación, la misma que van a estar con un código, con una ubicación específica para estudios de otro tipo, ¿no? Para verificación o para estudios genéticos o de genotipificación, ¿no? El alicuotado, que es el proceso en el cual ustedes van a fraccionar la muestra, muestras grandes a muestras chiquititas, y para mandarlas al proceso de extracción de ácidos nucleicos, en la cual ustedes también participan, y la asistencia profesional que van a poder desarrollar en las otras áreas a los licenciados tecnólogos médicos, ¿no? El proceso es un proceso de calidad, ¿no? Inicia con la unidad tomadora de muestra, con el área ROM, como les indiqué. Va a haber un analista de laboratorio que pueden, inclusive si ustedes participar en el proceso de analistas de laboratorio a nivel del área de extracción de ácidos nucleicos. Y va a haber también analistas licenciados que van a poder desarrollar el proceso de interpretación de resultados, y el verificador, que es otro licenciado que va a desarrollar la verificación de resultados o ver toda la secuencia para poder terminar de validar los resultados. O sea, una vez que el licenciado sube el resultado, no significa que ahí quedó todo, no. Hay otro licenciado especialista que va a poder verificar todo el proceso, verificar también cómo se ha desarrollado todo, y si cree que algo está mal, va a desvalidar, o si cree que todo está bien, va a verificar, ¿no? Y así se emiten los resultados. Y ustedes ingresan pues a internet y ponen resultado coronavirus, siempre va a aparecer dos, ¿no? Dos licenciados, analista y verificador, va a aparecer en sus resultados de COVID-19 por las instituciones privadas como públicas, ¿no? Entonces, como les he venido mencionando, hay técnicas como la RT-LAM, que es una prueba de amplificación isotérmica, que se usa cosas, le quiero mostrar esto porque se usan cosas simples, no necesita tanta complejidad. Se usa polimerasa, se usa temperatura. Aún isotérmica significa que es una sola temperatura, ¿no? Uno de los equipos más caros es los equipos de termocicladores, ¿no? Son caritos. Estos termocicladores comúnmente no lo pueden tener todos los laboratorios. Entonces, ¿qué usan? Termobloques, ¿no? Termobloques es una cajita que mantiene temperaturas de manera uniforme, ¿no? Entonces, las isotérmicas, las pruebas moleculares, me permiten, miren, desarrollar resultados visibles inclusive, ¿no? Mira, de color, para saber si es positivo o negativo en este caso a COVID, ¿no? Y eso sí, voy a usar reactivos como primers, ¿no? Que van a usar esta tecnología que se llama la amplificación isotérmica mediada en lazo, que va a fundamentarse principalmente, miren la diferencia, ¿no? Van a ver, miren, esta es la prueba PCR convencional y esta es la prueba LAM. Y van a ver que las pruebas LAM son mucho más simples para desarrollar, tienen un protocolo simple, son fáciles de usar, va a usar una sola temperatura, no va a usar como el termociclador de PCR, que son varias temperaturas y el proceso se va a dar, ¿no? Y va a usar también un protocolo simple, ¿no? Entonces, miren, hay un beneficio de las pruebas LAM, tiene también sus desventajas, ¿no? Pero para que vean que es sencillo también desarrollar diagnóstico molecular, no es tan complicado, ¿no? Y que se puede hacer inclusive en laboratorios no tan sofisticados, ¿no? ¿Y por qué le llaman amplificación isotérmica en lazo, ¿no? Porque en el proceso de amplificar los ácidos nucleicos se forman estructuras así, miren, como acá, formas de lacito, ¿no? Como, mire, como si fuese un pasador, ¿no? Constante, no termina. Mientras que en las PCR después se producen, se fabrican, pero se sueltan, ¿no? El material genético se suelta en el medio, mientras que en la prueba molecular no pasa eso. Y mira, y ustedes van a saber esto mucho, porque dicen, profesor, ¿por qué se vuelve de color rosado? ¿Por qué se vuelve de color amarillo? Porque ustedes han usado en microbiología, ¿se acuerdan el famoso rojo de fenol, ¿no? Que a cambio de pH cambia igualito, ¿no? Miren, no es tan complicado. Cuando se formula esto, cuando se generan, si es que está el virus, obviamente, si es que ya hemos extraído el material genético y está el virus, ¿no? Cuando yo genere la amplificación, ¿qué va a pasar? Se va a amplificar gran cantidad de material genético, y ustedes saben que esto es ácido desoxirribonucleico. Ahí está el término, ácido, ¿no? Entonces, cuando hay gran cantidad de este material genético, cuando está la presencia del virus, se va a acidificar el medio, ¿no? Entonces, cuando hay más ácido, se va a volver amarillo. Y si no está el virus, no va a amplificar nada, no se va a acidificar nada. Entonces, el medio se va a quedar rosado o rojo, que es el color normal del reactivo de LAM, ¿no? El reactivo de amplificación isotérmica. Entonces, para que más o menos vea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, no es tan complicado entender eso. Mira, ahí están las estructuras de forma de bucle o de lazo, como le llamamos, porque la prueba también se llama amplificación isotérmica mediada en bucle, ¿no? También conocida así.
y va a usar pues los primers. Bueno, eso ya es un tema muy complejo a nivel de poder explicarles, pero van a usar los primers, los reactivos específicos para poder formarse esos bucles, y usa todo una sola temperatura, miren, para que vean que no necesitan un termociclador para eso, ¿no? Los métodos de detección pueden ser diferentes, y no solamente por color, sino también puede ser por fluorescencia. Miren cómo se vuelve fluorescente a través de un reactivo que se llama Sidergrin, que va a permitir unirse a la amplificación de estas secuencias repetidas, ¿no? Que se hace a través de la amplificación, y va a poder colorearse si es positivo, y no se va a colorear si es negativo, ¿no? También se puede hacer en tiempo real, ¿no? Miren, en un equipo, para ver la fluorescencia, pones esto, y en un equipo puede leer la fluorescencia y cómo está aumentando en cada proceso PCR, que hemos hablado, un ciclo, ¿no? Un ciclo de naturalización, alineación, extensión, ¿no? Otro método es el método de turbidez, ¿no? Hay presencia de magnesio, ¿no? Sustancias que pueden usar el fosfato de magnesio, va a permitir que en la presencia o el aumento del material genético por la amplificación va a poder volverse así turbio, ¿no? Si vemos si está turbio, es positivo. Si no está turbio, está reactivo normal, es negativo, ¿no? Y un control, que es el control negativo, que no le has echado nada. Entonces vean lo importante que es inclusive visual, no vamos a tener que usar equipos complejos, ¿no? Los métodos de detección, aquí lo que le decía del magnesio, ¿no? Ahora, otra más fácil aún, ya hemos hablado de la prueba LAM, que es por colorcito, que puede ser por turbidez, puede ser también por fluorescencia, ¿no? Ahora hay una prueba también que se llama amplificación isotérmica por cebado cruzado, o Cross Priming Amplification, que es en inglés, ¿no? Que es el RT-CPA, ¿no? Que es un equipo, literal, señores profesionales. Es un equipo que vamos a usar, y miren lo fácil que es. Es un equipo tipo cartucho, miren este cartuchito, y en este cartucho literal está todo el laboratorio de biología molecular, para que vean que en esta parte de aquí, ¿no? Es como que la parte de extracción de ácidos nucleicos, ¿no? En esta parte de aquí está el lavado de ácidos nucleicos, aquí está el proceso literal de extracción, y aquí la lectura, ¿no? Entonces, está todo el proceso de laboratorio ahí, dentro de un cartuchito, que está cerrado. Tú solamente pones la muestra aquí, e inmediatamente lo mandas al equipo, y el equipo te va a hacer una lectura en 1 hora, ¿no? Entonces, para que veas que inclusive esto lo hemos estado llevando a lugares lejanos, como parques o centros de salud que no tienen diagnóstico molecular o no tienen laboratorios moleculares, y poníamos un equipito de estos, ¿no? Que es un equipo así, e inmediatamente podías desarrollar el diagnóstico molecular, ¿no? Y poder tener resultados positivos o negativos en 1 hora, para que vea más o menos cómo se está desarrollando. Y bueno, ya la prueba que todos conocemos, que tal vez han escuchado, ¿no? La prueba PCR o RT-qPCR, que es la prueba gold estándar, ¿no? Que se desarrolla básicamente con todo el implemento que se necesita, que es desde un termociclador a todo un flujo, ¿no? Que va a permitir desarrollar amplificación o réplicas de material genético así sueltito, ¿no? O sea, inicio con uno, y con cada ciclo van a comenzar a duplicarse, triplicarse, quintuplicarse, y van a aumentar en tamaño, pudiendo detectarlo en un equipo que va a estar contando esa amplificación, ¿no? En una PCR se hace la extracción de ácidos nucleicos, en este caso de ARN en tema de SARS-CoV-2, la preparación de la mezcla maestra, que es lo que le decía, que se va a preparar material, se va a preparar una mezcla que va a estar presente los nucleótidos, el magnesio, o en el caso del LAM, el reactivo LAM, o los primers, ¿no? Y después de esta mezcla se va a unir los ácidos nucleicos con la preparación de nuestros reactivos, se va a ir al área de amplificación, donde va a entrar a un equipo, y el equipo me va a botar obviamente los resultados que yo voy a interpretar y leer, ¿no? Ese es el flujo de una PCR. Miren, aquí vamos a tener los ciclos, mira, son aproximadamente en COVID es hasta 40 ciclos, ¿no? Y estos ciclos lo va a mandar el equipo termociclador con una señal, y va a estar leyendo y formándose una curvita, ¿no? En caso de una curvita que el licenciado vea que es pertinente, va a decirle que es un paciente positivo o un paciente negativo, ¿no? Ahí está, vamos a poder ver un termociclador, como les decía, ¿no? Inicia un material genético, una cantidad de ADN complementario, y después un ciclo se multiplica, otro ciclo se multiplica, otro ciclo se multiplica, y así se van formando en forma creciente, ¿no? La cantidad de copias de material genético.
la extracción de ácidos nucleicos de manera automatizada. Miren lo que yo les decía, las plaquitas, ¿no? Ustedes como técnicos usan, son equipos sencillos, simples, que es extracción de ácidos nucleicos de material viral, ¿no? Se puede hacer semiautomatizada o automatizada, ¿no? Y son equipos que vamos a poder, estas plaquitas vamos a agregar acá, miren, acá se ponen hasta 8 muestras, ¿no? Y vamos a usar estos peines que van a recubrir los dientecitos o las columnas, ¿no? Que me van a permitir desarrollar el proceso de extracción de ácidos nucleicos por columnas electromagnéticas y perlas electromagnéticas, perdón, ¿verdad? Miren, ahora, no solamente puedo hacer este proceso para el COVID, ahora también puedo desarrollar el virus sincicial respiratorio, ¿no? Que es otro virus de importancia, inclusive para niños o neonatos, que inclusive puede generarse problemas, ¿no? O inclusive en adultos también, otras enfermedades como la influenza, miren, la influenza A, B, ¿no? Que también pueden desarrollarse a través de esta técnica, que es la prueba PCR o pruebas moleculares, ¿no? Entonces, inclusive todo esto le llamaban un panel respiratorio, ¿no? Donde ahora están poniendo la influenza, el virus sincicial respiratorio y COVID, ¿no? Y miren cómo se ven los gráficos, se puede desarrollar diagnóstico molecular sin problema. Entonces, para que vean la amplitud de esta, ¿no? E incluso para que ustedes sepan, a nivel de las pruebas moleculares ahora se desarrollan no una sola, ¿no? Ahora, en un mismo proceso yo puedo saber todo. O sea, pues saber si el paciente tiene COVID, si tiene influenza, si tiene virus sincicial respiratorio, ¿no? Y saber, eso se llama un PCR múltiplex, ¿no? Que se desarrolla desde todo el proceso, pero se usan reactivos que me van a permitir identificar a todos juntitos, ¿no? Ahora, quiero que sepan que ha habido una experiencia, que he tenido una experiencia de trabajar con profesionales técnicos y también con licenciados en el laboratorio que fundé en Callao, ¿no? Tuve la oportunidad de fundar un laboratorio de diagnóstico molecular ingresamos con un laboratorio chiquito, mira, ahí está la prueba RT-LAM, pudimos desarrollarla e implementarla, pero ya debido a que teníamos mucho trabajo y muchas muestras, ustedes saben cuántas muestras se desarrollaron, tuve que tener la osadía de poder implementar un laboratorio de referencia regional de biología molecular en el Callao. Y tuvimos éxito, ¿no? Pudimos desarrollarlo desde agosto de 2021 hasta en la actualidad sigue vigente este laboratorio que se encuentra en el Callao, está ubicado en el laboratorio, perdón, en el Hospital de Rehabilitación del Callao, en la zona del Laboratorio de Salud Pública, ¿no? Y posteriormente, en febrero de 2022, pusimos estos equipitos, miren, aquí está de diagnóstico molecular en lugares lejanos como el Centro de Salud Mi Perú, por Ventanilla, ¿no? En donde pudimos acercar el diagnóstico molecular a la gente más necesitada, ¿no? Entonces, para que vean, ¿y quién desarrollaba esto? Entre técnicos y licenciados también, ¿no? Ahora, quiero que sepan que antes era complicado tener un laboratorio molecular. Con el cambio de varios profesionales, ¿no? Con el cambio de la directiva, pudimos desarrollar varios profesionales el diagnóstico molecular con la necesidad que había en ese entonces, ¿no? Miren, antes yo tenía un laboratorio así chiquito, que yo estaba desarrollando RT-LAM, pero gracias a esta normativa y la gestión que desarrollamos los tecnólogos médicos y los técnicos juntos en mi equipo de trabajo, pudimos hacer los cambios necesarios. Mira, el área de licuotado, el área de extracción de ácidos nucleicos, ¿no? Antes estaba así y ahora después generamos toda la gestión para que pudiese estar de otra manera, ¿no? Antes teníamos áreas no separadas. Mira, este es un termobloque, que es una cajita en la cual desarrollamos, estos ya son termocicladores. Miren, aquí una cabina simple, cabinas pequeñas, ¿no? Refrigeradoras pequeñas también, ¿no? Y pudimos desarrollar el cambio y la modernización de un laboratorio pequeñito a hacer un laboratorio de referencia regional en Callao, ¿no? Miren, ahí está la separación, la famosa esclusa. Antes de ingresar al área limpia, que es esta de aquí, yo tengo una puertita para cambiarme, desinfectarme e ingresar al área, ¿no? Y tuve la oportunidad de aquí, con un equipo de profesionales y técnicos también, desarrollar la guía de procedimientos estandarizados del Laboratorio de Biología Molecular de IRESA Callao para poder finalmente tener nuestra inauguración y certificación autorizada del laboratorio en Callao, ¿no? En la cual tuve la dicha de poder liderar este equipo y poder inaugurar este laboratorio en el año 2021, ¿no? En agosto específicamente.
¿no? Ahí con todas las autoridades del INESE, etcétera, ¿no? Y también tuvimos el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud, el equipo del Colegio de Tecnólogos Médicos, los médicos, los profesionales, las direcciones, el INESE, el Instituto Nacional de Salud, que nos ayudó en todo este proceso, ¿no? Y ahí implementamos y estandarizamos la prueba PCR, ¿no? Ahí está el termociclador, ahí están, aquí está la directora regional visualizando el proceso, ¿no? De cómo estábamos desarrollando la estandarización de la prueba PCR, que obviamente fue exitosa porque ya pudimos desarrollar el diagnóstico PCR de COVID-19, ¿no? Tuvimos capacitaciones para todo el personal, desde técnicos hasta licenciados, ¿no? Aquí está el equipo extractor, miren lo simple que es, pequeñito, miren lo pequeñito que es, y aquí se ingresan obviamente para hacer extracción de ácidos nucleicos y donde interviene también el técnico de laboratorio, ¿no? Pudimos desarrollar donaciones, en la cual nos donaron un termociclador con la cual iniciamos el proceso, y también una cabina PCR, ¿no? Que ven allí, que tuvimos que sustentar en la Organización Panamericana de la Salud de Perú, obviamente, para que nos den estos equipos, ¿no? Tuvimos también la necesidad de implementar por las olas, ustedes se acuerdan, por la Omicron y otros, de poder tener mayor cantidad de pruebas moleculares, de equipos. Entonces ya no teníamos un equipo, ahora teníamos 2 equipos de cada uno. Entonces así aumentábamos, con más de 50,000 pruebas pudimos desarrollar en lo que no hacíamos en los últimos años, ¿no? Nosotros atendimos a la sanidad de esa área, o sea, nosotros, el Callao es la puerta del Perú, ¿no? Ingresamos a través del aeropuerto y a través del puerto, ¿no? Entonces nosotros teníamos que atender en menos de 24 horas a extranjeros o pacientes que tenían síntomas para evitar que ingrese el SARS-CoV-2 al país, ¿no? Y teníamos respuesta en menos de 24 horas a estos pacientes, ¿no? Miren, solamente el 2021 desarrollamos en este pequeño corto proceso de inauguración. Aquí, recuerden, en agosto inauguramos y atrás estábamos desarrollando LAMP, ¿no? Entonces, para que vean que en pocos meses, casi triplicamos la cantidad con las pruebas PCR en tiempo real, ejecutando hasta diciembre más de 24,000 pruebas moleculares en todo el Callao, ¿no? Y nosotros recibíamos de todo el país, ¿no? A veces las muestras. Miren la cantidad de pruebas ejecutadas, ¿no? Hasta no hace mucho, hasta este año, miren, se han desarrollado solamente en la Dirección de Laboratorio de Salud Pública Direza Callao 78,863 pruebas moleculares, la cantidad de trabajo que se ha desarrollado desde entonces, siendo uno de los laboratorios más productivos a nivel nacional, ¿no? Mire, ahí está todos los laboratorios a nivel nacional y nosotros somos el cuarto, ¿no? Siguiente de ciudades, ¿no? De Lambayeque, Cusco, que son mucho más grandes en población, mientras que Callao es chiquitita, ¿no? Pero hemos desarrollado una gran cantidad inmensa de las pruebas moleculares con este laboratorio de biología molecular, ¿no? Y para que sepan, importante, antes de la pandemia teníamos menos de 5 laboratorios moleculares en el país. El día de hoy tenemos más de 120 laboratorios moleculares a nivel nacional. Ni una región no tiene laboratorio molecular, todas tienen, ¿no? En Lima estamos concentrados inclusive en gran cantidad de laboratorios moleculares. Tienen que saber que tienen un campo de acción importantísimo dentro del diagnóstico molecular. Entonces, hay que comenzar a prepararse para poder ingresar como técnicos capacitados en estas áreas importantísimas. Ya no estamos hablando de que algunos técnicos van a entrar, no. Todos los laboratorios van a necesitar técnicos de laboratorio, por ende, necesitan cada uno de ustedes estar capacitados porque la demanda y la oferta es grande, ¿no? Miren en Lima, ¿no? O sea, antes, para que sepan, esto es a nivel de Callao, pero en Callao tenemos 3 laboratorios moleculares, ¿no? Privado, uno de salud y uno de la red de laboratorios. En Lima hay mucho más, ¿no? Miren el incremento de casos, obviamente sabemos que esto respondió a la demanda de casos que había en su momento. Miren, acá desarrollamos cerca de hasta 18,000 pruebas moleculares en un mes, señores profesionales. 18,000 en un mes, si no me equivoco, era en el mes de enero, febrero del 2022. Enero, febrero del 2022, por la tercera, cuarta ola, si no estoy equivocado. Y también, como complementario, quiero que sepan que también se está desarrollando diagnóstico molecular de la viruela símica o del virus de monkeypox o la viruela de mono, ¿no? Importante que es el mismo procedimiento que el SARS-CoV-2, pero con otro virus, ¿no? Que es un virus de la familia Poxviridae, que es un ortovirus, ¿no? Un ortopoxvirus, que es mucho más grande, grandote, pero también se hace el mismo procedimiento de hisopado y además de hisopado o de costras o de las heridas de monkeypox, ¿no? Que el monkeypox no es una enfermedad nueva, es antigua, ya se tiene registro desde 1970,
son brotes o heriditas que se van a expresar en máculas, pápulas, vesículas, pústulas, que como técnicos y como licenciados también vamos a desarrollar la toma de muestra de estas, y estas se van a ir a biología molecular, ¿no? Hay casos que se han desarrollado y que se están en incremento. Es verdad que la emergencia por monkeypox ya cesó, pero los casos se siguen dando. Entonces, estos casos van a ser constantes, por lo que el diagnóstico molecular va a ser constante también. Miren, hasta marzo se estaba desarrollando y ya teníamos cerca de 20 fallecidos por monkeypox y teníamos más de 3.000 casos, casi 4.000 casos en Lima y Callao, y se concentran ¿dónde más? En Lima, ¿no? Prácticamente en todo el Perú hay, pero casi 2.900 solamente en Lima, para que vean que está altísimo en la ciudad o en la capital, ¿no? Otros países también han tenido este repunte, pero América no está lejos. Miren, América es el más grande en casos totales acumulados. Antes era África, porque es un país que tenía este virus en mayor proporción, pero ahora lo vemos en América, siendo inclusive Estados Unidos uno de los países con mayor cantidad de casos, ¿no? Ahora, entender de que, miren, aquí esto es importante, es una evaluación de riesgos de grupos. Si tú no estás cuidándote como profesional de las ciencias del laboratorio clínico, todos los profesionales, acá, estos son profesionales de laboratorio, aquí está, ¿no? Si tú te proteges con EPP, el riesgo de contagiarte con monkeypox o con viruela de mono es bien bajo, ¿no? En el proceso de toma de muestra, de la prueba molecular, es bajo. Pero si tú te descuidas y estás expuesto, ¿no? Sin EPP, si no estás usando la correcta, el riesgo es bastante, la probabilidad de contagio es alta, el impacto es alto y el riesgo laboral que tienes es altísimo también. Entonces, importante desde ahí el EPP, el manejo, porque esto es a través de fomites, a través del contacto se contagia el monkeypox. Entonces, si tú no tienes el cuidado, te puedes contagiar, ¿no? Ya hay guías de diagnóstico. Recuerden, el almacenamiento de muestras es idéntica a la de COVID-19, ¿no? De 2 a 8 grados, ¿no? Y si vamos a almacenarnos o que supere más de 7 días, tienen que estar a -20 o inclusive si queremos que se conserve en el tiempo, hasta -70, ¿no? En las congeladoras, ¿no? Y hay un diagnóstico, ¿no? Que se va a desarrollar a nivel de Perú y que es el mismo que se maneja a nivel internacional, ¿no? Es un diagnóstico primero para detectar el virus de monkeypox y después diferenciar qué tipo de virus es, porque hay dos linajes, ¿no? El de África y el del Congo, ¿no? Son dos y cada uno inclusive es más virulento que el otro, entonces hay necesidad de confirmarlo, identificarlo a través de un mini secuenciamiento o PCRs independientes, ¿no? Hay dos algoritmos, ¿no? Que se manejan a nivel del país. Aquí están los dos tipos de monkeypox, que del Congo o del este de África, ¿no? Y si es positivo, también se va a hacer una PCR. PCR general para detectar primero si tienen COVID, pero si tiene monkeypox o tiene viruela de mono, y después para identificar qué tipo de monkeypox es, otra PCR, ¿no? Entonces es un proceso no tan complicado, entonces para que vean que se hace dos PCRs en una, o en caso de que salga negativo, obviamente se descarta el diagnóstico, ¿no? Entonces, para que vean lo importante que es el diagnóstico molecular que está aumentando. Ahorita en dengue también se hace prueba molecular, desde pruebas LAM que se hacen en el INS hasta pruebas moleculares que se desarrollan a través del NS1, que es una especie de una secuencia genética del dengue para identificar si el paciente tiene o no tiene esta enfermedad. ¿Dónde se desarrolla ahorita? Solamente en el INS, en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Entonces, en el INS también piden gran cantidad de técnicos para que desarrollen el proceso de diagnóstico molecular. Entonces, para que vean que también tienen un campo importante en salud pública, porque eso ya se llama salud pública, no solamente en salud individual o salud de clínicas o hospitales. Tienen un campo enorme, señores profesionales, que pueden desarrollar para poder no solamente diagnosticar COVID-19, sino también monkeypox, dengue y otras enfermedades. VIH, ¿no? Para el tema de secuenciamiento de VIH, de resistencia de VIH, para las cargas virales, ¿no? Para saber si un paciente está o no, en qué cantidad de carga viral, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Muchas otras aplicaciones por la cual necesitamos como estar a prepararnos y poder tener el conocimiento de cómo desempeñarme o qué competencias tengo primero como profesional dentro de un laboratorio que es parte de la ciencia del laboratorio. Ustedes son técnicos de laboratorio clínico, ¿no? Entonces son profesionales técnicos en laboratorio clínico. Por ende, conocer esta área es importantísima, puesto que en algún momento se le puede dar una oportunidad y ustedes tienen que tener un conocimiento previo de esto, ¿no? Entonces, con todo eso, quiero que sepan que nunca consideren el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar
entrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Los invito a cada uno de ustedes a poder conocer constantemente los campos nuevos, los campos que necesitamos prepararnos, capacitarnos, y Carrión es una opción excelente, inclusive para programas de extensión, para poder seguir capacitándose, para seguir entrenándose en diferentes áreas. Yo siempre hablo un poco con mis alumnos, ¿no?, de Carrión, para que tengan siempre ese ímpetu de conocer más, ¿no?, y estar constantemente en capacitación, porque el conocimiento no solamente te va a llevar a muchos lados, sino también te va inclusive a dar oportunidades que otros no tienen, ¿no? Entonces, muchas gracias al Instituto Carrión por esta invitación a la ponencia. Creo que ya estoy en tiempo. Creo que acabé exacto también. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Gracias. Vamos a dar el agradecimiento al magíster Kevin Vidal por compartirnos estos conocimientos que van a aportar a la calidad, ¿no?, del diagnóstico de laboratorio seguro y oportuno, que es lo que busca esta sociedad para mejorar la salud a nivel nacional. Gracias también a todos los estudiantes, a todos los egresados, a todos los docentes, a los profesionales de laboratorio, asistentes, asimismo como al público general por su asistencia. Tenemos en el chat un enlace para una encuesta sobre la satisfacción de esta ponencia y de este evento. Por favor, ingresar al chat y responder la encuesta. Nuevamente reitero el agradecimiento al licenciado por esta ponencia y a ustedes, los asistentes, por el interés puesto, que significa el afán, el anhelo siempre de estar a la vanguardia, ¿no? Estar a la vanguardia en esta constante innovación tecnológica en salud que estamos viviendo.